Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conocimiento. Me da mucho gusto saludarlos porque de verdad hacer clases magnas a distancia ha sido todo un reto, pero también muy gratificante porque uno de los compromisos que tenía era no dejar de producir clases magnas aunque estuviéramos a la distancia. Y hoy lo hemos logrado. Así es que gracias por estarse conectando con nosotros esta tarde. Por favor, también empiecen a compartir el video para llegar a más personas y también más personas empiecen a aprender en este espacio. Y como se los prometí en Instagram, hoy nos vemos aquí el miércoles a las 5 de la tarde para la clase Una guía de emprendimiento que ha preparado el maestro Oscar Corona, que por cierto, si aún no nos siguen en Instagram, no olviden hacerlo, búsquenos como Clases Magnas Hotel y dan clic en seguir. Bueno, después de ese comercial, ¿qué vamos a ver hoy? El maestro nos ha preparado una guía sobre qué llamamos nueva normalidad, porque debemos entender que el mundo ya cambió y que el COVID llegó para quedarse. De hecho, seguramente ustedes no son los mismos que hace 2 meses, ni yo tampoco. Hemos descubierto muchas cosas muy buenas, a pesar de todo el contexto que implica y que ha impactado mundialmente. También aprendimos que somos más creativos, bueno, muchas cosas más, pero para eso tal vez generaremos otro espacio con ustedes, déjenoslo saber, a lo mejor hacemos un Facebook Live entre ustedes y yo y platicamos sobre nuestras experiencias. Pero hoy, ¿qué nos va a enseñar el maestro Oscar Corona? Él es emprendedor y también, si no lo saben, es uno de los pioneros de coaching en México y bueno, pues de acuerdo a su experiencia en el emprendimiento, él nos ha preparado esta guía sobre los futuros posibles. Así es que los invito a quedarse, recuerden dar like, compartir y síganos comentando qué más podemos generar en este espacio. Lo dejo al experto hablar y nos vemos en la transmisión de la próxima semana. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, un placer saludarles. Mi nombre es Oscar Corona y es un gusto para mí poder estar una vez más con ustedes en una Open Class de nuestra Universidad de la UTEL. Vamos a iniciar sin más ni más, agradeciéndoles la hospitalidad que tienen para recibirnos allí en su hogar, en su oficina, donde quiera que nos estén viendo. Y vamos a tener el día de hoy una clase que confío en que les resultará interesante, provocadora quizá, y sobre todo que nos invite a reflexionar en un momento singular que estamos viviendo, justo a unos cuantos días de empezar a buscar la manera de reactivar nuestra economía y nuestra vida social a partir de todo lo que ha sucedido en los últimos meses con la pandemia del COVID-19. Esta clase magna que me han invitado a compartir contigo se llama Los futuros posibles tras el COVID-19 y pretende ser una guía para quienes deseen emprender algún tipo de negocio durante este siglo XXI. Para algunos, el COVID-19 en realidad es lo que marca el inicio del siglo XXI y no tanto un cambio de años, sino todos los cambios que esto está provocando a nivel social, a nivel económico y dentro de todos los contextos en donde compartimos. Mi nombre es Oscar Corona Amezcua, será un placer acompañarte en esta ocasión durante los próximos minutos y vamos a conversar con respecto de este tema, de los futuros posibles tras el COVID-19. Bueno, aquí hay un poco de información sobre un servidor para que puedas hacerte un contexto desde dónde vengo a hablarte. Eh, y cuando hablamos de que vamos a conversar acerca de los futuros posibles, no quiere decir que yo tenga una bola de cristal ni que sepa lo que viene. Realmente considero que no hay mucha gente que sepa realmente lo que viene después de todo este cambio que ha generado la pandemia provocada por este virus que surgió en una ciudad del sureste de China hace 5 o 6 meses. No se trata tanto de adivinar el futuro, sino de tener elementos suficientes como para que podamos empezar a generar un futuro a partir de la reactivación que vendrá en los próximos días, en los próximos meses y seguramente en los próximos años, porque esto tiene distintas escalas, distintos impactos. Un poeta francés, Paul Valéry, dice, el futuro ya no es lo que era antes. Y con esta frase
quisiera empezar a conversar contigo con respecto de esta noción de los futuros posibles tras el COVID-19. Y notarás que el título de la conferencia está en plural, no estamos hablando del futuro, estamos hablando de futuros. Porque cuando pensamos en lo que viene adelante, no hay una sola posibilidad. Con cada decisión que vamos tomando, con cada contexto que vamos generando en nuestra convivencia con otras personas, con otras empresas, con distintos grupos y organizaciones, le vamos dando forma a distintos futuros, a distintas posibilidades y también a distintas oportunidades. Yo sé que para muchos el virus, el COVID-19, vino a trastocar, vino a provocar una serie de conflictos sobre un plan que ya teníamos formado. Lo que sucede es que ese plan roto, esa situación que se vio interrumpida por la aparición de este virus, también nos abre otras nuevas posibilidades y otras nuevas oportunidades. Entonces sí, se canceló un futuro o se cancelaron varios futuros y al mismo tiempo empiezan a aparecer otros futuros posibles. Y a esto algunos le han dado en llamar la nueva normalidad. Esta es una noción que empezó a aparecer ya hace varios meses. Parece que algunas personas, algunos funcionarios, particularmente del gobierno de nuestro país, tomaron esta frase para hablar de sus planes de reactivación económica y social, pero es una conversación que empezó a sonar muy desde el comienzo de esta pandemia, diciendo qué va a suceder cuando regresemos. ¿Vamos a regresar a una normalidad? ¿A qué le llamamos normalidad? Y si tenemos la idea, la noción de que cuando esto termine vamos a regresar a lo que estaba antes, pues yo creo que no hemos estado muy atentos. Realmente el mundo tal como lo conocíamos ya cambió, no es que va a cambiar, sino que ya cambió. Y una vez que empecemos a reactivar de una manera más decidida y global las actividades del ser humano, nos daremos cuenta que volveremos a un lugar que no es como solía ser. La nueva normalidad, por ejemplo, nos trae esta noción de que la distancia ha vuelto. ¿A qué me refiero? Nosotros veníamos de una corriente globalizadora implacable, donde las distancias se habían acortado, los viajes de negocios, los viajes de placer en todo el mundo eran la normalidad. Era común encontrarnos aeropuertos abarrotados, transportes públicos que tanto a nivel local como también en viajes entre países o entre ciudades, con corridas interminables, y de pronto, ¡pam!, todo esto se para. Y no estamos hablando solamente de que esto ocurra debido a la pandemia del COVID-19. Esta es una tendencia que ya se venía dando, además, en el entorno político. Nosotros podemos recordar que desde que Donald Trump, por ejemplo, asumió la presidencia de nuestro vecino del norte, empezó a recrudecerse un discurso de proteccionismo que se detonó con el Brexit. Esta idea de que no queremos formar parte de una comunidad internacional, más bien queremos proteger nuestro comercio local, queremos proteger a nuestra industria local, y eso implica que vamos a recrudecer nuestras políticas de inmigración. Se hicieron más restrictivas las visas y el movimiento entre las fronteras, tanto en Europa como en Estados Unidos, empezó a limitarse significativamente. ¿Qué sucedió con la aparición del COVID-19? Pues que simplemente esa tendencia se aceleró. Al día de hoy hay cerca de 3.000 millones de personas que viven en países cuyas fronteras están cerradas para quienes no son residentes. Por diversas razones, por guerras, por hambrunas, por cuestiones climáticas que también está empezando a aparecer ese problema ya de una manera
definitiva. Tenemos también casos como el éxodo tremendo de personas de Siria que han buscado refugio ante el conflicto bélico que hay en ese país, en distintos lugares de Europa. El éxodo venezolano, hablando del continente americano, donde también hemos visto salir a una gran cantidad, a cientos de miles, a millones incluso de venezolanos a distintos países del continente americano y europeo buscando una forma de remediar la situación política y económica que está afectando a su nación. ¿Qué sucede? Que las cadenas de suministro también se han visto afectadas por el COVID-19. Yo tuve la oportunidad de atestiguar esto de primera mano porque tengo un cliente con quien trabajamos en algunas sesiones de consultoría empresarial. Y él, muy al principio del año 2020, la primera quincena de enero, me decía que estaba teniendo algunos problemas. Él tiene una imprenta donde hacen artículos promocionales, entre otras cosas, y me decía que estaba teniendo problemas para cumplir con algunos pedidos de sus clientes porque los productos de China no le estaban llegando. Y entonces ahí fue una pequeña señal de algo que se ha multiplicado exponencialmente. Depender tanto de cadenas de suministro que están al otro lado del mundo implica riesgos hasta de seguridad nacional. En este momento estamos viviendo las presiones fuertes que estamos experimentando nosotros aquí en México para la reactivación de la industria automotriz, dado que en Estados Unidos también ya se reactivó esa industria y las cadenas de suministro que relacionan a nuestro país con los Estados Unidos de América no se pueden detener. Entonces, la reapertura de la industria automotriz en México va muy ligada de la necesidad de que las cadenas de suministro con las plantas armadoras de automóviles en Estados Unidos estén funcionando adecuadamente. Entonces, como un tema, me vuelvo a mencionar, hasta de seguridad nacional, es muy importante que los países, las naciones, empiecen a pensar si les conviene seguir teniendo cadenas de suministro a todo lo largo y ancho del globo, o si va siendo momento de que tengan algunas cadenas de suministro locales. Entonces, parece ser que la distancia ha vuelto. Ya hasta hay un término nuevo que están acuñando algunos visionarios, que es la glocalización. Un mercado global, pero con cadenas de suministro locales, con consumo local, para poder tener recursividad ante situaciones como esta que hoy nos ha afectado. La nueva normalidad también tiene que ver con que los negocios desarrollen más resiliencia y eficiencia. Seguramente el éxito de los negocios hoy en día no se mide solamente por su volumen de ventas o por su rentabilidad, sino también por la capacidad que tengan de recuperarse, que en gran medida irá relacionada con qué tan capaces son los negocios de reducir sus costos operativos. La pequeña y la mediana empresa, al menos en nuestro país, se ha visto tremendamente afectada por esta situación y algunos empresarios y colaboradores de las empresas han empezado a cuestionarse verdaderamente, ¿esta empresa que tengo es negocio? ¿Será posible que con tan solo haber frenado nuestras operaciones una semana o dos esté teniendo tantas dificultades de liquidez y esté en riesgo la subsistencia de mi negocio? Se estima que cerca de 700,000 empresas, según cifras que ha publicado la Coparmex, no puedan salir vivas de esta situación después de poco más de 2 meses de paro. Entonces, la capacidad que tengamos de reducir costos operativos y de recuperarnos de situaciones como estas va a ser algo que incluso a nivel de due diligence van a estar evaluando muchos fondos de inversión en el futuro cercano. Por eso, también las empresas tendremos que pensar en cadenas de suministro redundantes, donde tengamos la forma de respaldarnos unos y otros. Los planes de sucesión se vuelven algo crítico en estas situaciones. ¿Qué pasa cuando en una empresa tenemos no solamente que alguno de los directores o de la plana
de la mesa grande, vamos a llamarle, de una empresa, esté enfermo, no pueda colaborar. ¿Qué pasa cuando hay varias personas, varios puestos clave en una organización que no pueden hacerse presentes debido a circunstancias como un contagio de coronavirus o alguna situación parecida? Entonces, la resiliencia que demuestren las empresas para hacerse cargo de situaciones como estas también tendrá que ser una nueva normalidad, algo que tengamos que incluir dentro de nuestros planes estratégicos. El auge de la economía sin contacto va a ser algo que también se va a volver ya parte de una normalidad. Yo pienso que ahora, después de 2 meses de confinamiento, aquellos empresarios que todavía nos estemos preguntando si tenemos que entrar al mundo digital y si tenemos que entrar al e-commerce, pues es que no hemos entendido la lección. Si todavía nos lo estamos preguntando, no hemos captado que el mundo ya cambió. Incluso las generaciones más reacias, las generaciones de los baby boomers, la generación X, han volcado su atención hacia el e-commerce. En Europa tenemos un 13% de nuevos usuarios de comercio electrónico desde que se decretó la pandemia y empezó el confinamiento masivo a nivel global. No solamente las ventas han visto esta relación, no solamente el comercio, la telemedicina, la salud virtual ha tenido o tuvo tan solo un 50% de incremento a partir del 20 de marzo, que fue la fecha en la que ahí se decretó también una contingencia sanitaria. Unos cuantos días después fue México. Y no solamente ocurre esto en países de primer mundo. En México hemos visto cómo instituciones como por ejemplo el CRIT de Yucatán ha estado otorgando atención mediante telerehabilitación. La persona que ven en la foto es además un médico conocido de la familia, un buen amigo, el doctor Emanuel Dubiñó. Y ahí lo vemos en pantalla, él como uno de los líderes de atención médica del CRIT de Yucatán, colaborando en la rehabilitación de los pacientes del CRIT, de los usuarios de ese servicio, a distancia. Es algo que vamos a ver increciendo en próximos meses y en próximos años. No necesitamos ser países de primer mundo con tecnología de vanguardia para que esto empiece a afincarse. Por supuesto, la tecnología ayuda, pero eso es algo que ya en el momento presente puede y está ocurriendo. Y además, la automatización también es un fenómeno que vamos a ver cómo se acelera. Se estima que el 60% de las fuentes de empleo podrían automatizar más del 30% de sus operaciones. Puesto de otra forma, 6 de cada 10 empresas en los próximos años, de aquí al 2030, van a ser capaces de automatizar el 30% de sus procesos. Esto quiere decir que dependiendo de los tamaños de empresas, de las regiones, de los países y de algunas otras variables, podríamos hablar de que habría entre 400 y 800 millones de empleos perdidos debido a la automatización en los próximos 10 años. Claro, surgirán nuevas fuentes de empleo también, pero empleos que hoy conocemos en los próximos 10 años van a desaparecer debido a estas fuerzas, las fuerzas de la robótica y de la automatización, que vienen muy fuertemente. Y considérenlo, si tú fueras un empresario y sabes que tus colaboradores en una planta productiva se pueden contagiar de una enfermedad infecciosa como la que estamos viendo y tus robots no, invertirías en automatizar tu planta. No digo que sea bueno, que sea malo, por supuesto que hay consideraciones éticas y morales muy fuertes, pero es un hecho que esta es una fuerza que viene con todo su vigor a implantarse en las prácticas industriales. Va a haber cambios en la estructura de la industria, en el comportamiento del consumidor, en las posiciones de mercado de muchas empresas y en el atractivo de ciertos sectores. La industria turística, por ejemplo, tendrá que hacer grandes esfuerzos, la industria hospitalaria, todos los negocios que tienen que ver con la conglomeración de personas, por ejemplo, en los negocios de espectáculos, el cine, el teatro, los conciertos, que son una industria
millonaria, o lo eran, ahora tendrán que empezar a desarrollar otro tipo de creatividad para adaptarse a un mundo que ahora les va a demandar distancia física, donde va a ser muy importante para la sociedad qué estamos haciendo como empresas y como organizaciones públicas y privadas para garantizar el derecho a la salud. Y no solo ese derecho, sino también la privacidad. Sabemos que en muchos países han recurrido a aplicaciones tecnológicas para contener los contagios. Por ejemplo, Corea del Sur generó una estrategia de seguimiento de las personas que eran contagiadas por el virus y a través de la tecnología identificaban esta persona, estuvo en contacto con estas otras 20 o 30 personas y de inmediato les mandaban un mensaje de texto a esas 20 o 30 personas avisándoles, oye, estuviste en contacto con una persona que acabamos de confirmar tiene la enfermedad derivada del COVID-19, así que te vamos a pedir que asistas a hacerte una prueba o personal médico va a ir a asistirte a una prueba y en fin. Y esa es la estrategia con la cual Corea del Sur lidió con esto. Los países asiáticos en general, que no tienen una noción de identidad como la que tienen los países de Occidente, de alguna forma no tienen tanto problema con eso. Pero en las culturas occidentales, donde la idea de individualidad y la privacidad de nuestros datos tiene más arraigo, ¿qué tanto vamos a permitir que se violente nuestra privacidad en aras de conservar el derecho a la salud? Entonces ahí vamos a tener constantes debates y encontronazos. ¿Qué vamos a tener con el caso del ahorro y del consumo? ¿Cómo es que esto va a cambiar nuestras tendencias de ahorro y de consumo? ¿Y qué cambios en las regulaciones vigentes, sanitarias, de alimentos, de transporte, vamos a poder evidenciar en los próximos años? Va a haber muchísimos cambios. Lo que nos espera después del COVID son cambios tras cambios tras cambios. Entonces tendremos que ejercitar muchísimo nuestra resiliencia y también nuestra capacidad de aprendizaje. ¿Qué es lo que no va a cambiar? Tuve una conversación con uno de mis hermanos, que es profesional de la salud mental, el doctor Rodrigo Corona, y conversando sobre esto, él me decía, mira, lo que no va a cambiar es la mente humana. Lo que no va a cambiar es la forma que tenemos a veces de relacionarnos con las cosas, contándonos historias, queriendo convencernos de que la realidad es distinta de lo que es. Lo que no va a cambiar es la forma en la que nosotros nos arraigamos a nuestros hábitos, a nuestras creencias, a nuestras formas de ser y de pensar, y lo difícil que a veces nos resulta adaptarnos a las nuevas realidades. Tener la pretensión de que vamos a volver a una antigua normalidad ya está causando hoy una siguiente epidemia, que ya no es una epidemia provocada por el coronavirus, es una epidemia sobre todo de salud mental. Es una epidemia donde nos enfrentaremos a un gran número de trabajadores que han enfrentado riesgos psicosociales durante toda esta pandemia y que cuando les pidamos que regresen a sus puestos de trabajo posiblemente experimenten el síndrome del sobreviviente. ¿Qué sucedió con mis compañeros de trabajo que tuvieron que ser recortados en aras de mantener la empresa funcionando? Hemos escuchado ya que algunas industrias tendrán que operar al 30% de su capacidad por algunos meses. ¿Qué va a pasar entonces con esos trabajadores que llegan y que se encuentran que el 70% de sus compañeros de trabajo ya no están? En el mejor de los casos siguen vivos, pero no están trabajando. En el peor de los casos, quizá también sufrimos la pérdida lamentable de algunas vidas. Este confinamiento ya está generando severos problemas de depresión en varios trabajadores de distintas industrias y una gama de trastornos de ansiedad que se manifiestan de diversas maneras, como afectaciones en el sueño, afectaciones alimenticias, abuso de sustancias de diversa índole, en fin. Tenemos
que ponernos a pensar que este regreso a la normalidad no tiene nada de normal, no tiene ninguna característica de normalidad, pero no se trata de que seamos pesimistas y la intención de esto no es comunicarles un escenario aciago. Lo que queremos decir es que si aceptamos estos hechos de la realidad, también podemos encontrar posibilidades y oportunidades en el futuro. Y una de las primeras reflexiones que quiero compartirles en este sentido es que tenemos que volver a los básicos, es decir, si la mente humana no va a cambiar, la pirámide de Maslow, esa famosa pirámide que jerarquiza las motivaciones del ser humano, va a seguir estando ahí, claro, con un twist. Los seres humanos vamos a seguir teniendo necesidades fisiológicas básicas, seguimos necesitando comer, seguimos necesitando hidratarnos, seguimos necesitando sueño placentero, un refugio que nos permita estar guarecidos de los factores ambientales. Necesitamos esas garantías de que podemos conservarnos con vida para empezar. Y ahí hay una gama de oportunidades para muchos emprendedores. Tan solo piensen en estos tapetes antisépticos que se están proponiendo, que nos dan la necesidad de seguridad, que es la segunda jerarquía de la pirámide de Maslow. El uso de los tapabocas, el uso de los guantes, el uso de las mascarillas, los protocolos que se establecen en empresas y en casas para que podamos sentir que podemos evitar un contagio masivo de la enfermedad provocada por el COVID-19. Todo eso son necesidades de seguridad, necesidades sociales en esta distancia que hemos tenido que establecer. De todas formas, los seres humanos seguimos teniendo la necesidad de sentirnos queridos, de sentirnos apreciados, de experimentar afecto, de sentir que formamos parte de un grupo, de tener esta sensación de pertenencia, de estar dentro de la tribu. Tan solo consideren algo. Esta plataforma de Zoom hoy en día vale más. Su valor de mercado es superior al de la gran mayoría de las aerolíneas juntas. Son datos que se publicaron hace apenas unos cuantos días. Entonces, las necesidades sociales se convierten en una beta para el emprendimiento también. Las necesidades de sentirnos valorados y respetados, del prestigio, del estatus, ahí van a seguir de alguna forma. Eso no va a cambiar porque estuvimos confinados durante 3 meses o 4 meses. La necesidad de autorrealización, hacer lo máximo que podemos dar de nosotros, encontrar un uso para nuestras habilidades especiales, todo eso que nos hace únicos como seres humanos, eso va a seguir estando ahí. Entonces, sigue existiendo un mundo de oportunidades, sigue existiendo un mundo de posibilidades para cuando empiecen a abrirse los candados y podamos empezar a salir de este confinamiento, que faltan pocos días para entrar en ese calendario. Hoy estamos a 27 de mayo del 2020 y el 1 de junio es cuando estaremos empezando a regresar a esta nueva normalidad, no a la que conocíamos, sino a la nueva. Yo quisiera hablar de los futuros posibles, de las futuras oportunidades o de las posibilidades que puede haber dentro de esa nueva normalidad, y para eso quiero usar una metáfora, que es la metáfora que proviene, mejor dicho, de el viejo oeste norteamericano. Toda la narrativa, toda la mística que se ha construido sobre el viejo oeste en los Estados Unidos de Norteamérica, con estas luchas entre vaqueros y pueblos originarios, mientras los vaqueros iban en busca del oro a la ciudad de San Francisco, atravesando todo el país de este a oeste, para poder llegar a ese lugar donde había la promesa de hacerse ricos por las vetas de oro que se habían encontrado. Todo eso
pues está basado en esa gran aventura, la aventura de volverse rico encontrando oro en la costa oeste de los Estados Unidos. Es interesante porque viendo la historia ya con varias, pues más de un siglo de haber transcurrido, de haber ocurrido esa historia, uno puede preguntarse, ¿y de verdad esos pioneros y esas personas que atravesaron ese país para hacerse ricos se volvieron ricos? Y la respuesta por demás es curiosa y significativa. ¿Quiénes se volvieron ricos en ese viaje a California? Hubo algunos buscadores de oro que lo lograron, por supuesto. Pero quienes más consistentemente encontraron la manera de hacer dinero fueron las personas que le vendían picos y palas a los buscadores de oro. Ellos fueron las personas que de alguna forma consiguieron prosperar más debido a la fiebre del oro. Entonces, lo que quiero platicar hoy contigo en estos últimos minutos de la Open Class es ¿a quién le puedes vender picos y palas? Quizás sea un emprendimiento en donde a ti te gusta entrar, quizá algunas de estas áreas de las que vamos a hablar sean áreas donde te interesaría participar de forma activa. Pero también quizá lo que podrías hacer sería emprender vendiéndoles picos y palas a los emprendedores que van a acceder a esas áreas. Hay varias oportunidades entonces en el horizonte. ¿Cuáles son las necesidades más esenciales de esas empresas? ¿Cuáles son las herramientas que van a resolver sus problemas más dolorosos? ¿Cuáles son los servicios que ellos van a seguir necesitando, aunque quizá no los quieran hacer ellos por sí mismos y están dispuestos a pagarle a alguien más porque los haga? Por ejemplo, los nómadas digitales. Ya existe toda una tribu de personas llamadas así, los nómadas digitales, que son personas que están acostumbradas a trabajar donde sea, en los aeropuertos, en los coworkings, haciendo una correspondencia en algún viaje que están haciendo, en un autobús. Prácticamente si tienen una conexión a internet, ahí pueden trabajar. Y esta tendencia la vamos a ver acelerada por esta situación del COVID-19 y de la nueva normalidad. Hemos escuchado que se está proponiendo un regreso escalonado donde las personas de cualquier manera van a estar trabajando 4 días y luego van a seguir trabajando a distancia 10 días más. Las personas van a seguir necesitando conectividad a internet, dispositivos digitales, mobiliario ergonómico, herramientas que les faciliten ese nomadismo, esa libertad que se obtiene cuando yo estoy acostumbrado a trabajar de esta forma. Software, capacitaciones dirigidas a desarrollar competencias en este nomadismo digital. Entonces ahí tenemos un gran nicho de mercado, una gran oportunidad de negocio. La economía colaborativa. Puede ser que a alguno de ustedes le interese entrar en la economía colaborativa, que ha tenido un crecimiento asombroso con Uber, con Lyft, con Airbnb, etcétera. Pero también estos negocios van a crecer y también estas personas necesitan herramientas que les hagan más sencillo, más fácil, más llevadero su trabajo. Herramientas digitales, herramientas tecnológicas, herramientas manuales para la cotidianeidad. ¿Qué podemos hacer para facilitarle la vida a una persona que está conduciendo un Uber 8 horas, 12 horas al día en medio de una situación como la que estamos viviendo? ¿Qué podemos hacer por alguien que reparte comida a través de alguna de las aplicaciones de economía colaborativa que existen para ello? La seguridad tanto física, la seguridad de inmuebles, la seguridad y la privacidad personal también va a ser un nicho donde va a haber mucha demanda, donde va a haber mucha necesidad de innovar y de aportar nuevas y mejores soluciones. Entonces ahí también tenemos oportunidades a explotar. Ahí también hay picos y palas que vender, si me explico con la metáfora. La salud natural viene a la alza. Hay datos que nos indican cómo varios nichos de mercado, varias generaciones, esto es algo transgeneracional, han buscado en esta
en este confinamiento, mejorar algunos de sus hábitos de salud, recurrir a comida más natural, a comida fresca para cuidar su salud. Y esta es una tendencia que vamos a ver al alza seguramente. La gente está revalorando lo que tiene que ver con el cuidado de su cuerpo y con el cuidado de su salud. Y también, así como está la salud natural, también hay un nicho de mercado en la salud high-tech, en los wearables, en los usables, en la tecnología que se puede utilizar para estar monitoreando mi estado de salud continuamente, cómo está mi temperatura, cómo está mi ritmo cardíaco, cómo está mi nivel de azúcar. Fíjense que los mensajes que nos está mandando el sector salud tienen que ver con cuidemos a las personas que tienen diabetes, cuidemos a las personas hipertensas, cuidemos a las personas que están experimentando sobrepeso y las intervenciones de salud de altísima tecnología, claro, van dirigidas a un nicho muy específico de mercado que lo puede pagar, pero también esas intervenciones pueden contribuir a ser un nicho donde podemos incidir, ya sea emprendiendo directamente en ese nicho o buscando satisfacer necesidades o proveerles herramientas a quienes ya están trabajando dentro de ese nicho de mercado. Algo que vamos a ver en auge, no es que sea nuevo, es algo que ya existe, son los retiros de salud o los paraísos saludables, esos lugares donde podemos ir a alejarnos de todo y de todos y poder pensar que estamos haciendo algo por cuidar nuestra salud de manera integral, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro espíritu. Esto es algo que vamos a ver cómo se va incrementando como una tendencia. Es una buena oportunidad de negocio y también este nicho va a tener necesidades que satisfacer. Vamos, hasta el retiro de salud o los paraísos saludables necesitan servicios de contabilidad, necesitan servicios de sanitización, necesitan servicios de telecomunicaciones. A eso es a lo que me refiero. Los wearables que mencionaba hace apenas un minuto, las interfaces machine-human, van a tener un crecimiento notable porque estas interfaces nos permiten mantenernos en comunicación con otras personas a distancia, nos permiten monitorear nuestra salud y cada vez son más económicos, cada vez son más baratos y implican menos contacto. Sabemos, quienes hemos estado atentos a esas noticias, como uno de los objetos más sucios que tenemos en nuestras manos día con día son nuestros propios teléfonos móviles, nuestros teléfonos celulares, y estos wearables pueden ser una opción mucho más liviana, mucho más ligera, mucho más ágil y también mucho más higiénica para mantenernos en contacto y para poder seguir trabajando. Sobre esto también vamos a ver un crecimiento importantísimo en los próximos años. Mencionábamos que el escenario que se nos viene es un escenario donde la siguiente epidemia podría ser una epidemia de salud mental. Entonces, los servicios de salud mental también tienen una oportunidad de crecer. Tengamos en cuenta, aquí en México, por ejemplo, hay 3 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Consideren eso si pensamos que la OMS nos indicaba que a partir del 2020 el mayor problema, la mayor causa de discapacidad que tendrán los países de todo el mundo, pero particularmente de los países como Latinoamérica, los que conforman Latinoamérica, será la depresión. La depresión será la principal causa de discapacidad en esta década. Entonces, también los profesionales de la salud mental tienen necesidades. Muchos de ellos están pensando cómo vamos a hacer telemedicina y nadie nos ha enseñado. Entonces, un profesional de la salud mental podría estar muy interesado en alguna solución tecnológica que le ayude a brindar su servicio a distancia. Y no hablo solamente de las videoconferencias, sino de qué otros elementos le podemos brindar para que su servicio pueda brindarse de esa forma. La internacionalización de contenidos. Decíamos al principio de la sesión, las distancias llegaron o han vuelto. La distancia ha vuelto, pero el conocimiento es universal. El conocimiento se sigue duplicando prácticamente cada 2 o 3 semanas. La producción de conocimiento a nivel mundial
rebasa por completo nuestra capacidad de comprensión. Entonces, poder traducir nuestros contenidos a distintos idiomas, más allá del inglés, es algo bien importante. Poder traducir de idiomas que no son tan populares ni tan universales como el inglés a idiomas más comunes como el español, el inglés, el francés, es una oportunidad. Y también traducir de estos idiomas a otros idiomas, como los que se hablan en África, como los que se hablan en muchos países de Asia, es una muy buena oportunidad para trabajar. Consideren el chino mandarín. ¿Cuánto se está produciendo de conocimiento en ese idioma? Entonces, poder escribir en chino para los chinos es tan importante como poder traducir del chino para nuestros mexicanos que tienen interés de hacer negocios con ese país. El pensamiento crítico, la educación epistemológica es un área de oportunidad también. No solamente educar, sino educar para el futuro, y esto implica pensamiento crítico. Tenemos otro tipo de epidemia que es la epidemia de fake news, la epidemia del fanatismo y de la polarización. En un mundo como el que nos va a tocar vivir, aprender a pensar críticamente, retomar los elementos del pensamiento crítico, poder generar una ciudadanía capaz de discernir para poder tomar mejores decisiones, también es una oportunidad y creo que es una responsabilidad de todas las instituciones educativas como esta que hoy nos ha convocado a una Open Class como la que estamos viendo. Esos son algunos de los nichos que podemos identificar como áreas de oportunidad y de posibilidad. Finalmente, y acercándonos al final de esta Open Class, unas cuantas ideas que pueden resultar interesantes para el emprendimiento del siglo XXI. Que en un mundo como el que estamos viviendo, en un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, mundo VICA o mundo VUCA, si lo decimos en inglés, ¿cuáles son nuestras garantías? ¿Cuáles son nuestras coberturas para asegurarnos de que tenemos la capacidad de resiliencia de la que hablábamos al principio de la clase, que podemos sobresalir? Tener presente, si tú eres emprendedor, los únicos recursos que realmente cuentan son tus habilidades, lo que tú conoces o el conocimiento que tú produces y que tengas salud. Todos los demás recursos los puedes perder en cualquier momento por muy diversas circunstancias y es una realidad con la que tenemos que hacer las paces. Puedes perder tu oficina, tus recursos materiales, tus recursos económicos, pero si tienes tus habilidades bien detectadas, si sabes en qué eres bueno, si sabes no solo en qué eres bueno, sino en qué eres mejor que otros 1000 que se dedican a lo que te dedicas tú, eso tiene muchísimo más valor. El conocimiento que puedas producir y por encima de todo, tu salud física y mental. Esos son los recursos que más tenemos que aprender a cuidar. Un negocio que quiere estar prevenido de un próximo hundimiento tiene que tener claro que sus bases son una cultura muy sólida. Esto de poner a la gente en el centro de nuestra empresa es fundamental. Ya no pueden ser palabras vacías, ya no puede ser un discurso políticamente correcto. Tenemos que saber que la gente en el centro, las personas en el centro de nuestros emprendimientos o de nuestras empresas, son parte de lo que nos permitirá salir adelante. Una cultura muy sólida, compartida, generada y fortalecida por los propios integrantes de nuestra empresa. Y sistemas, no me refiero solo a sistemas tecnológicos, sino una coordinación muy grande entre las distintas partes interesadas. Procesos debidamente no solo documentados, sino establecidos, flexibles, la capacidad de tener sistemas que aprendan, organizaciones y estructuras que puedan tener la flexibilidad de aprender continuamente. Y a nivel de marketing, empresas que puedan hacer marketing independientemente de las Big Techs. No digo que no hagas marketing a través de Google, no digo que hagas marketing a través de Facebook. Lo que decimos es no
limites tu marketing al uso de las herramientas digitales que te proveen las grandes figuras tecnológicas, estos íconos como Amazon, como Facebook, como Google. Porque si uno de ellos cambia sus reglas, toda tu estrategia de marketing se va para abajo. No es algo que vaya a suceder, es algo que ya ha sucedido. Lo que sabemos es que va a seguir sucediendo. Un día Facebook cambia sus reglas de sus algoritmos y eso afecta la mercadotecnia de muchísimas empresas. Google cambia las reglas de sus algoritmos o Amazon cambia algunas políticas para sus proveedores y afecta a todos ellos. Haz tu marketing. Si requieres de esas herramientas, úsalas. Solamente asegúrate de que no dependes solamente de ellas. Estas son algunas de las nociones que quise compartirte en esta ocasión. Me encantaría recibir tus comentarios. Nada de lo que te estoy diciendo es una certeza, no es una verdad absoluta, no es una profecía. Lo más importante es tú que quieres emprender, tú que estás estudiando una licenciatura o una maestría y que después quieres insertarte en el mercado laboral, o tú que quieres tener un negocio, un emprendimiento, cualquiera que sea tu realidad y tu aspiración, hoy te compartimos algunas ideas, algunas nociones, algunas conversaciones que hemos tenido con colegas de todo el continente sobre qué viene después del COVID. La decisión más importante, sin embargo, es la que tomes tú. ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿De qué podemos declararnos responsables? ¿Qué oferta queremos ser para los otros? ¿De qué nos queremos hacer cargo? Eso es lo que verdaderamente importa. Así que por mi parte, lo único que me resta es agradecerte el espacio que me brindaste, la atención que fuiste tan gentil de poner estas palabras. Y sigan asistiendo a las clases magnas del hotel. Son una extraordinaria iniciativa de la cual todas y todos aprendemos muchísimo. Ahí te dejo mis datos. Ha sido muy amable y hasta la próxima.